El día de hoy nos acompaña, como ya les decía, Bernardo Sánchez Jiménez y él es ingeniero industrial con una especialización en seguridad e higiene, con más de 35 años de experiencia en el ámbito industrial, particularmente en la implementación, supervisión y capacitación en temas de seguridad industrial, protección civil y salud en el trabajo. A lo largo de su trayectoria ha ocupado algunos puestos estratégicos como gerente de recursos humanos y seguridad industrial en Plastosa, gerente de seguridad de higiene en envases de hoja de lata y jefe de seguridad de higiene en Brelic. Desde 2012 a la fecha se desempeña como asesor y capacitador externo en seguridad industrial y protección civil. Cuenta con una amplia formación complementaria otorgada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y diversas empresas del sector, incluyendo cursos de formación de capacitadores externos, salud en el trabajo y análisis de situación y programas de trabajo. Como instructor ha impartido temas en servicios preventivos de seguridad e higiene para industrias de TEBI y normatividad de la Secretaría de Trabajo para BIM. Muchas gracias, Bernardo, por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Esperamos pues que todos los temas sean de suma ayuda para las instituciones. Dejo de compartir y permito que tú puedas compartirnos tu pantalla con tu presentación y son todos tuyos para compartirnos los que nos vienes a hablar el día de hoy, Bernardo. Gracias, buen día. Bien, espero que todos se encuentren bien y con la disponibilidad para que podamos ver un tema. Pues es un tema más que nada para que nosotros podamos elaborar nuestra política de prevención de riesgos psicosociales dentro de cada una de nuestras empresas, dentro de nuestras instituciones. Es importante mencionar que esto es parte de lo que nos menciona y nos pide la norma oficial mexicana número 35. La NOM 0035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que fue editada en el 2018, que es identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Aquí es importante también mencionar que esta norma pues nos habla desde la aplicación de unos formatos para poder hacer un estudio, un análisis a la plantilla de nuestros trabajadores o parte de ella cuando ya son más de 50 trabajadores y poder ver su salud física y mental dentro de la institución. Esto es con el fin de que podamos tener nosotros trabajadores que se encuentren a gusto, que se encuentren contentos con el trabajo y con esto puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera. Entonces, como les decía, lo que vamos a ver el día de hoy, que es parte de la norma 035, que ese es un taller para elaborar la política de prevención, que como nos lo pide la misma norma, ahorita vamos a ver en qué punto, es obligatorio que la tengamos en cada una de las empresas. Pero en fin, si iniciamos, pues vamos a ver cuál es el objetivo. Sería establecer los elementos para adoptar una serie de compromisos y principios rectores orientados a la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, para fomentar un entorno organizacional favorable, asegurando que cada empleado trabaje en un espacio seguro y respetuoso, alineados con la norma oficial 0035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, editada en el 2018. Y como les decía, como esto es parte de la norma 035, vámonos a qué punto de la norma nos está pidiendo que elaboremos nuestra política, que es en el punto 5, dentro de las obligaciones del patrón o de la empresa, ¿sí? El 5.1 nos dice establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple a la prevención de los factores de riesgo psicosocial, B,
la prevención de la violencia laboral y C, la promoción de un entorno organizacional favorable. Entonces, en este 5.1 de la norma 035 ya nos está hablando de esta obligación que tenemos las empresas, las instituciones de cualquier tamaño, ¿sí? Para que podamos nosotros aplicar esta norma, pues como los que estuvieron la vez pasada al aplicar la norma vimos los puntos de cómo podemos nosotros aplicar nuestros cuestionarios que la misma norma nos recomienda. Incluso ahí vimos e hicimos una calificación y en esa calificación pues ya podemos ver nosotros los resultados y además no nada más es el mal, sino también la cura, la medicina para que podamos nosotros trabajar sobre las personas que presenten algún problema de riesgo psicosocial. Entonces, si vemos nosotros cuáles serían los compromisos de un centro de trabajo, de una empresa, los compromisos asumidos reflejan la seriedad con la que se toman las políticas internas para garantizar un ambiente laboral óptimo. Responsabilidad directiva. Supervisores, gerentes y directores deben no solo aplicar estas políticas, sino también ser ejemplo de ellas. ¿Cuántas veces, bueno, yo lo he visto, se los digo por experiencia, que quieren aplicar alguna metodología nueva, quieren aplicar alguna situación diferente en la empresa, pero lo quieren aplicar solamente para los compañeros de trabajo, para las personas que están dentro de la planta o dentro de la organización, pues de las más bajas, ¿no? Que son operadores, que son ayudantes, y realmente los supervisores y los directivos muchas veces no están comprometidos para la aplicación de cualquier situación. Si hablamos de esta política, debemos iniciarlo desde el punto más alto de nuestro organigrama hacia abajo. Cuando los directivos están comprometidos, obviamente las personas de abajo, de los niveles de abajo, pues se van a estar comprometiendo. Si no están comprometidos, créanme que va a ser muy difícil que podamos aplicar esta norma y sobre todo hacer caso de la política de riesgo psicosocial. Tolerancia cero a la violencia. Los actos de violencia laboral o cualquier incidente que fomente riesgos psicosociales son inaceptables y no tolerados. Recuerden, aquí ya debemos de dejar, si es que todavía existe en algunos lugares, ese nivel o ese tipo de supervisión de latigazo. Aquí ya no tenemos capataces, porque cuando se tiene esta violencia laboral, lo van a hacer los trabajadores, pero lo van a hacer cuando los estemos vigilando. En cuanto nos demos la vuelta, lo van a hacer de una manera diferente o mal. Por eso siempre es recomendable, ¿sí?, ya evitar cualquier acto de violencia laboral y cualquier incidente, ¿no?, que aumente esta presión, este estrés en el trabajador, y con esto pues se fomenta un riesgo psicosocial que puede alterar la salud mental del trabajador y con esto pues nos puede conllevar a muchos errores en producción, a muchos actos inseguros que el mismo trabajador inconscientemente realice porque no está concentrado en el trabajo. Medidas preventivas. Aplicar estrategias proactivas para mitigar riesgos psicosociales y violencia, minimizando sus posibles consecuencias adversas. Recuerden que es mejor prevenir que remediar. Entonces, si nosotros aplicamos medidas preventivas, estamos haciendo algo antes de que pueda llegar a ocurrir algún problema, alguna situación difícil dentro de la organización. Por eso es importante, como lo dije, primero es antes de que ocurra y no cuando ya ocurrió. Por eso
hay que aplicar estas medidas preventivas. Procedimientos justos. El centro de trabajo cuenta con un sistema de atención a quejas que garantiza la confidencialidad y equidad, evitando represalias y reclamaciones infundidas. Es importante que como esta es una norma que se debe dar a conocer a todos los empleados de la empresa, ¿sí? Es importante hacer notar que dónde se van a atender estas quejas, y debe ser una área completamente diferente a la que los trabajadores reportan de manera directa. Eso es una recomendación para que realmente sea efectivo estas quejas, sean atendidas de manera efectiva y sean atacadas. Sensibilización y capacitación. Realizar programas de información y capacitación para sensibilizar al personal sobre estos temas críticos. Recuerden que algo que es muy importante para lograr una eficiencia dentro de cualquier institución es la capacitación y la sensibilización. Cuando una persona hace suya la empresa, cuando una persona como se dice en el fútbol, sienten la camiseta, en este caso la camiseta de la empresa, pues siempre la van a cuidar y siempre van a hacer lo mejor posible para cumplir con cada una de sus actividades de la mejor manera. Entonces, también es importante sensibilizar y capacitar, ¿sí? Recuerden, pues esto en cada una de sus instituciones, si tienen áreas de capacitación y adiestramiento, áreas de personal, áreas de recursos humanos, que regularmente son las áreas que llevan este punto. Participación activa. Fomentar la participación de todos los empleados en la implementación de estas políticas en sus áreas de trabajo. Como lo decía anteriormente, si nosotros empezamos a participar desde los directivos y de ahí nos vamos en escalerita hacia abajo, si logramos sensibilizar al personal para que todos participen, creo que esa supervisión de látigo, ese moving o bullying, como le quieran llamar, dentro de las empresas, va a disminuir. Y cuando se trabaja con respeto, pues el trabajador lo entiende. A ver, algo por ahí escuché. No, Bernardo, era un micrófono que al parecer salió. Se le salió, bueno, bien. Entonces, les decía que cuando hacemos partícipe a todos los trabajadores de las empresas, aquí nos van a ayudar, y no nada más van a ayudar, sino que ellos mismos van a participar. ¿Para qué? Para que esta política sea aplicada de la mejor manera y con esto podamos evitar cualquier situación que salga del control de la empresa y que nos pueda crear algún riesgo psicosocial. Respeto a la diversidad. Respetar el derecho de los empleados a observar sus creencias y prácticas personales, garantizando un ambiente libre de discriminación. Bueno, pues esto ya actualmente se ha hecho boga. Creo que es importante también que cuando se dé a conocer, pues tengamos nosotros, se dé a conocer a los trabajadores, no lo dejemos a un lado y sobre todo, ¿no? Aquellas creencias que se tienen, algunas prácticas que a lo mejor no estemos de acuerdo, pero como digo, no estoy de acuerdo, pero lo voy a respetar. Con este respeto a esa diversidad, pues se puede lograr mucho avance. Y dar espacios de diálogo, crear oportunidades para que los empleados expresen sus ideas y contribuyan al mejoramiento continuo. Podemos hablar aquí de esas prácticas que en algunas empresas se hacen y creo que son muy buenas, de esos 5 minutos antes de iniciar nuestras labores y 5 minutos al término de nuestras labores. No creo que sea mucho tiempo, 5 minutos y 5 minutos al inicio y 5 minutos al final, para saber cómo nos fue,
cómo llegamos de casa al trabajo, si alguna situación tienen pendiente o al finalizar, cómo les fue en el turno, qué sugerencias pueden dar para mejorar, etcétera. Creo que es muy importante que se tenga esa confianza, porque uno de los trabajos de los jefes o encargados de una área y que tienen personal a su cargo no es solo cuidar la producción o cuidar que el trabajo salga de manera adecuada, sino también es cuidar la seguridad tanto física como mental de cada uno de nuestros trabajadores. Por eso es importante y recomendable, yo sí lo recomendaría, esa plática de 5 minutos antes de cada inicio de labores y 5 minutos después de terminar las labores. Creo que eso es muy importante, además de que en todo el día, cuando hay acercamiento entre el jefe y subordinado, pues se va creando esa confianza. Que el acercamiento no sea para regañar solamente, sino también para dar palmaditas y felicitaciones. Creo que es muy importante y eso nos va a ayudar mucho. Vamos a ver, dentro de esta política, al final vamos a hacer un ejemplo de la política, donde, como lo dije en un curso anterior, les decía, esta política es una recomendación de la misma Secretaría del Trabajo, que no es obligatoria hacerla, pero bueno, se puede tomar como tal para evitarnos ya mucho trabajo. Principios rectores. Además de los compromisos, se establecen varios principios rectores que guían las acciones diarias para promover un ambiente laboral positivo. Comunicación abierta. Realizar reuniones periódicas permitiendo que todos expresen sus dudas y preocupaciones. Como les decía, pues esas pláticas, esas reuniones periódicas, sí es importante, ¿no? Sobre todo si empezamos a detectar nosotros alguna situación, algún problemita, es importante hacer estas reuniones, pues para no dejar que crezcan. Mantenimiento de espacios, asegurar que las áreas comunes y de trabajo permanezcan limpias y ordenadas. No sé si les haya pasado a ustedes, cuando tenemos una reunión en casa, que echamos la casa por la ventana y que ya tuvimos los 15 años, el bautizo, la boda, ¿y qué hacemos antes de la boda? Pues limpiamos y escombramos y tratamos de que todo se vea bien en casa. Se viene la fiesta, se viene la boda, y al otro día después de la fiesta, ¿cómo está la casa? Todo tirado, sucio, por todos lados, regazón. ¿Cómo nos sentimos en este momento? No sabemos ni por dónde empezar, no sabemos qué levantar primero, si barremos, si lavamos, si trapeamos, y nos da una pereza nada más de ver ese lugar, ese espacio. Híjole, que nos cuesta muchísimo trabajo iniciar, ¿sí? Sin embargo, todos los que trabajamos, cuando llegamos a casa y encontramos la casa limpia, ordenada, se siente hasta fresca la casa. Llegamos si llegamos estresados muchas veces al entrar a la casa y la encontramos así, y luego nos reciben con buena cara, pues imagínense, ¿no? Creo que eso nos ayuda mucho a mejorar nuestra cuestión mental y ese estrés hasta lo dejamos escapar. Así es en las empresas. Si nosotros trabajamos en un espacio que no haya orden, que no haya limpieza, no solo es la cuestión psicológica, ¿no? Que el trabajador va a tener en ese momento, sino también el riesgo que se puede tener en el área, pues al estar brincando objetos que estén estorbando, si al tropezarnos, resbalarnos con algo que esté derramado, tirado en el piso, pues nos crea condiciones inseguras que nos pueden eh, llevar a un riesgo de un accidente, de un riesgo laboral. Entonces, no solo es la cuestión del riesgo de que podamos sufrir un accidente, sino la cuestión mental, de que podamos nosotros tener un ambiente fresco, limpio, para que nosotros nos sentamos más seguros, más tranquilos y menos estresados. Respeto mutuo. Promover un trato amable y cortés
entre todos los miembros de la organización. Como se los decía, no porque soy director, no porque soy gerente, voy a hacer menos al ayudante general y lo voy a estar regañando por cualquier cosa, ¿sí? Es cierto que debemos llevar nosotros un liderazgo, pero el líder no es el que más grita, no es el que más aspavientos hace. Yo creo que el ser un buen líder es aquel que se hace obedecer con gusto. Y aquel que se hace obedecer con gusto, pues imagínense lo que digamos lo van a hacer y lo van a hacer de mejor manera. Si les gritamos, si los tratamos mal, pues obviamente lo van a hacer de mala gana y muchas veces lo hacen mal. Por eso hay que promover ese respeto mutuo. Atención a conductas inapropiadas. Atender y sancionar las actitudes de burla, malos tratos y discriminación. Aquí dentro de sus mismos reglamentos de seguridad podrían poner ustedes un punto, ¿no? Donde qué tienen que hacer, cuál sería la sanción, cuál sería la situación en caso de detectar alguna persona que tenga esas actitudes, que se burlen de los compañeros, que los traten mal o que haya alguna discriminación. Es muy importante que dentro de sus reglamentos tengan ustedes cuál sería no solo detectar la actitud de burla, sino qué voy a hacer con esa persona que sigue con esas situaciones. ¿Sí? Y por eso es importante en este reglamento que se tengan medidas de sanción. Obviamente va a depender de la gravedad, que puede ser desde una llamada de atención, que puede ser desde un reporte escrito o una sanción ya más fuerte, dependiendo la conducta inapropiada que haya tomado la persona que lo hizo. Entonces, es importante que todo esto lo tengan ustedes por escrito y además que la gente sepa lo que puede pasar si incurren estas faltas. ¿Alguna pregunta? Dime, Bernardo, perdóname. No, es que como ya no escuchaba nada, ya es que la vez pasada como que yo estaba hablando ya solo por un buen rato. Ok, no, está bien. Sí, Entonces no hay preguntas. no, ninguna. Déjame ver. Perfecto. Sí, adelante, Bernardo. Ok, gracias. Salud y seguridad. Realizar exámenes médicos y psicológicos para asegurar el bienestar de los empleados. Dentro de la normatividad de la Secretaría del Trabajo, nos obliga a hacer exámenes. Sobre todo es importantísimo hacer esos exámenes de admisión, exámenes médicos y exámenes periódicos para saber físicamente cómo se encuentran nuestros trabajadores. Ahora, no nada más es un examen médico físico, sino es importante también que sea un examen psicológico para que sepamos nosotros cómo están nuestros colaboradores, para que veamos nosotros si se les puede ayudar, si se les encuentra algo. Esto obviamente lo pueden hacer o lo hacen regularmente el médico de la empresa. Digo, porque lo ideal sería que hubiese por ahí un psicólogo en cada una de las empresas, que ya es un especialista y con esto pues se podría complementar estos exámenes médicos y psicológicos en la empresa para asegurar ese bienestar de los trabajadores o de los empleados. Desarrollo y promoción interna. Dar capacitación y oportunidades de promoción para el crecimiento personal y profesional. Cuando nosotros tenemos claro y capacitamos al personal y ven ellos cuáles son sus oportunidades cuál es la oportunidad de crecimiento dentro de la organización, ¿sí? Esto ayuda mucho y los estamos empujando para seguir creciendo, para seguir, que ellos, los estamos motivando para que ellos mismos vayan empujando y vayan siendo mejores en cada una de sus áreas, en cada una de las actividades que desarrollan. Por eso es importante esta capacitación y esta promoción para el crecimiento personal de cada una de las empresas dentro de sus áreas de trabajo. Que vean que
no solo es que hagan antigüedad, sino que puedan hacer una carrera dentro de cualquier organización. Definición de responsabilidades. Difundir claramente las responsabilidades de cada puesto mediante manuales de organización y descripciones de puestos. Aquí también es muy importante en cada una de las áreas de recursos humanos, personal, capacitación, como lo tengan en cada una de sus organizaciones, que esté claramente definido qué es lo que tiene que hacer cada persona en su puesto, porque en ocasiones se le contrata para un puesto y al rato lo vemos haciendo todo menos lo que es su puesto, porque y a veces descuida eso para lo cual fue contratado y se vienen situaciones que no deben de ocurrir porque hacen trabajos que no deben hacer y dejan de hacer su trabajo de manera adecuada. Entonces, por eso es importante que exista claramente las responsabilidades, ¿sí?, de cada puesto de trabajo. Y esto debe estar dentro de las descripciones que deben de tenerlo cada una de las organizaciones. Aquí no importa si es un puesto que sea de oficina, de escritorio, o que sea un puesto de operador de alguna máquina, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que esté completamente claro cuál es la responsabilidad de cada trabajador, ¿sale? Evaluación de desempeño. Realizar evaluaciones anuales para reconocer y recompensar el desempeño sobresaliente. Muchas veces no es solo el reconocimiento económico monetario, ¿sí? Muchas veces. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no podemos nosotros darle un puesto mejor, porque a lo mejor en el organigrama ya es el puesto más alto, pero sí es importante reconocerlo y recompensar. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues bueno, si nosotros motivamos al trabajador, como decíamos en un momento, pues a lo mejor le damos un día de descanso, a lo mejor un día que salga un poco más temprano para que se vaya con su familia, regalarle unos boletos para el cine, no sé, alguna otra situación, y además hacerlo del conocimiento general, yo creo que es importante porque con esto vamos a motivar al trabajador para que siga desempeñando su trabajo de manera eficiente. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, tenemos una duda dentro del chat, Bernardo. Claro. Y justo creo que va hacia allá la respuesta, pero nos pregunta Margarita que llega un poquito tarde, pero que si lo que se refleja en el curso va de la mano con la norma 35. Completamente, esto es parte de la norma 35. Como lo dije en un principio, en la norma 35, en el punto 5.1, la misma norma nos exige que nosotros realicemos una política de riesgos psicológicos. Esta política, como nos lo pide la norma 5, es obligatoria hacerla y tenerla y publicarla dentro de la empresa. ¿Ok? Muchas gracias, Bernardo. ¿Algo más? ¿Alguien más que Me, tenga otra duda? me parece, aquí en el chat no tenemos dudas. Alguien que guste encender su micro. Ah, por acá nos deja Edgar preguntando cómo tomar en cuenta estos principios cuando se tiene elaborando adultos con discapacidad, específicamente discapacidad intelectual o autismo. Ok, bueno. Siempre debemos tomar en cuenta nosotros nuestra plantilla. Si se tienen nosotros estas situaciones, no por esto, y como lo decíamos también en uno de los puntos anteriores, vamos a discriminar. Aquí es importante que el personal conozca la situación de cada una de estas personas. ¿Por qué? Porque sabemos que una persona que tenga alguna capacidad diferente, muchas veces puede actuar de una manera inesperada.
Pero si en la organización, dentro de las áreas o el entorno de este trabajador, las personas ya conocen de esta situación, entonces es más fácil manejarlo. Obviamente cada situación, cada persona con esta capacidad diferente, me va a cambiar cada una de las áreas y me va a cambiar incluso nuestra forma de manejar las situaciones. Por eso es importante cuando se realizan estos mismos exámenes médicos y psicológicos, ahí ir detectando o ir hablando con el personal que está cerca del trabajador que presenta esta situación. Sí es un poco más complicado, pero se puede hacer. Algo que es importante, no discriminar, al contrario, meterlo en nuestro grupo, hacer que se sienta más seguro, más tranquilo el trabajador con esta situación, y yo creo que eso nos va a ayudar para resolverlo, ¿no? Aunque, te lo repito, es un poco más complicado, pero no es imposible. Muchas gracias, Bernardo. Y también nos agradece de este lado Edgar. Me parece que aquí en el chat no tenemos más dudas. Y pues por acá nadie veo que levante su mano, entonces me parece que vamos bien hasta aquí. Perfecto. Entonces, continuamos. Bien, como se nos decía, dentro de la norma 035 de la Secretaría del Trabajo, nos están dando una guía de referencia, que es la guía de referencia 4, que es un ejemplo de política de prevención de riesgos psicosociales. Este ejemplo, como también nos lo dice en la misma norma, dice, es un complemento para la mejor comprensión de la norma y no es de cumplimiento obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que este ejemplo no es obligatorio que todos lo tengan. ¿Por qué? Porque cada empresa es diferente, cada empresa puede hacer su política de prevención de riesgos. Por eso esta guía de referencia no es obligatorio que la hagamos como está. Pero lo que sí es obligatorio es que tengamos nosotros nuestra política de prevención, ahí de riesgos psicosociales. Ahí sí es obligatorio que tengamos esta política, aunque este ejemplo no es que sea esta política obligatoria. Entonces, si queda claro esto de que no es obligatoria esta referencia, sino que lo que es obligatorio es que tengamos una política. Aquí cada empresa puede hacer su política de manera muy particular en cada una de estas empresas, sobre todo si tienen psicólogos, pues creo que sí les va a ayudar, ¿no? A elaborar esta política. Pero, pues, si nos quitamos nosotros el problemita de estar haciendo una política y qué es lo que lleva la política y cuáles son los puntos, bueno, aquí tenemos un ejemplo que la veo yo muy completa y es un ejemplo que nos está dando la misma Secretaría dentro de la norma 035. Entonces, vamos más adelante y vamos a ver este ejemplo de política. Política de prevención de riesgos psicosociales. Aquí lo que yo también les recomiendo cada vez que yo diga en este centro de trabajo, en esta empresa, etcétera, es importante que ustedes pongan la razón social. Y, por ejemplo, en este centro de trabajo, en lugar de poner esto, podemos ponerlo. Para facilitar a ustedes, voy a compartir aquí con Joshua esta información del día de hoy y se las voy a compartir para que sea editable. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes ya nada más metan los datos de su empresa y dentro de los datos de la empresa se quitan el problema de estar haciendo todo este rollo eh, para que puedan ustedes elaborarlo de la manera más fácil, más sencilla. En este centro de trabajo, aquí le pueden poner su empresa, se llama Patito SADCB. En este centro de trabajo denominado Patito SADCB, en relación con la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable, se asumen los siguientes
los compromisos siguientes. Es obligación de supervisores, gerentes y directores aplicar esta política y predicar con el ejemplo. Algo que vimos anteriormente, ya dentro de la política ya estamos poniendo que es obligación que todos lo apliquen y prediquen con el ejemplo. Si es como en casa, ¿cómo aprenden los niños que apenas empiezan a caminar y todo esto? Pues aprenden viendo, viendo qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y si nosotros tiramos la basura, para ellos es normal que tiremos, que se tire la basura, pues ellos lo van a hacer de manera normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les estamos enseñando algo que no debe de ser, pero ellos lo ven de manera normal. Muchas veces pasa con los trabajadores. Si nosotros como directores, gerentes, supervisores, entramos a la planta con audífonos escuchando música o estamos trabajando y estamos poniéndole a motes, apodos a los compañeros, bueno, esto lo van a ver también los trabajadores y es normal, aquí no pasa nada, ¿no? Es importante que nosotros prediquemos con el ejemplo. Si la gente ve que hay respeto, si la gente ve que no hay violencia laboral, si la gente ve que nos tratan bien, pues ellos también lo van a practicar y lo van a hacer. Por eso es importante que practiquemos y prediquemos con ese ejemplo. Los actos de violencia laboral no son tolerados, así como ningún incidente que propicie factores de riesgo psicosocial o acciones en contra del entorno organizacional favorable. También este punto debe de llevarlo la política para que quede claro, ¿sí? Evitar esos actos de violencia, no solo física, sino verbal. También el agredir verbalmente a una persona pues, es un acto de violencia. Entonces, vamos a evitarlos. Se aplican medidas encaminadas a la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral, la promoción de un entorno organizacional favorable para, para prevenir sus consecuencias adversas. En todos estos puntos, pues se puede, en lugar de, antes de se aplican, pueden poner ustedes, si lo quieren personalizar más, que en Patito S.A. de CB se aplican medidas encaminadas. Aquí lo estamos ya personalizando hacia cada una de sus empresas y no le cambiamos nada a la norma. Entonces, cuando nosotros aplicamos estas medidas de prevención, como lo decíamos en un principio, es mejor prevenir que remediar. Es mejor porque así, cuando prevenimos, nunca vamos a llegar al problema. ¿Sí? O difícilmente vamos a llegar al problema. Y si llegamos al problema, creo que va a ser más fácil salir de él. Por eso es mejor prevenirlo y sobre todo, al prevenirlo, estamos promocionando al mismo tiempo que el entorno organizacional sea, se lleve un mejor ambiente y con esto pues podemos evitar cualquier cuestión laboral negativa. Se cuenta con un procedimiento de atención justa que no permite represalias y evita reclamaciones abusivas o carentes de fundamento y que garantice la confidencialidad de los casos. Aquí, dentro de cada una de las organizaciones, si llevan ustedes algún sistema de calidad, pueden hacer pues un pequeño procedimiento, ¿no? De qué hacer en caso de que se detecte alguna anomalía, alguna situación de los factores que afectan los factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Pues cómo la van a atender, quién la va a atender, áreas y si se puede, nombre de cada una de las áreas, de quiénes lo van a atender y además se debe garantizar de que cada una de estas quejas, situaciones, se van a manejar de manera confidencial. Solamente la persona que los va a atender, pues va a saber de esta situación y obviamente ellos son los que van a poner una justa, un justo remedio
para que no se repita y para que no vuelva a ocurrir alguna situación de esa manera. Se realizan acciones de sensibilización y programas de información y capacitación. Aquí recuerden, cuando nosotros estamos previniendo, cuando nosotros lo estamos haciendo antes de que ocurra algo, ya estamos sensibilizando. Entonces, aquí, cuando tenemos algún programa de información y de capacitación, ya estamos tomando esas acciones de prevención. Sensibilizar a la gente es muy importante para que no pueda ocurrir una situación y para que podamos prevenir de cualquier factor de riesgo psicosocial. Es importante. Se divulga de forma eficaz las políticas y las medidas de prevención. Recuerden, estas políticas no son para tenerlas en un folder, en el escritorio o dentro de una gaveta. Es importante darlas a conocer, difundirlas. Hay muchas maneras, desde que pueden hacer ustedes un pequeño cuadernillo donde venga toda la política de calidad, que la gente lo lea, desde los pizarrones informativos dentro de las empresas, ahí pegar cuál es la política para la prevención del riesgo psicosocial. Podemos dar pláticas a los trabajadores y recuerden, si la norma nos está haciendo esta recomendación, todo lo que hagan en cuanto a esta política debe de tener algún sustento por escrito. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo pueda demostrar que di a conocer esta política. ¿Cómo lo puedo demostrar? Pues si doy pláticas con los listados de la gente que participó en la plática, de manera física en el pizarrón que esté pegado, le puedo tomar hasta una fotografía y guardarlo, y que se mantenga ahí todo el tiempo. Si es que doy ¿Eso pasó una hora? ¿Se te pasó? Sí. Perdón. Disculpa, Bernardo, al parecer se abrió un micrófono. Otro micrófono. Bueno, bien. Si damos un cuadernillo con la política, pues que nos firmen de recibido. Con eso nosotros estamos divulgándolo, ¿sí? Y lo estamos divulgando de una forma eficaz. Y además tenemos un sustento legal que al rato, si tenemos alguna situación de alguna inspección, de alguna auditoría, de cualquier de, de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, nosotros podemos demostrarlo, que lo divulgamos, que lo dimos a conocer, y esto pues nos va a ayudar muchísimo para atender cualquier inspección. Todos los trabajadores participan para establecer y poner en práctica esta política en el lugar de trabajo. Aquí, bueno, pues obviamente cuando nosotros ya dimos una plática, ya divulgamos, ya informamos al personal de esta política, bueno, ahí también nosotros decimos, bueno, todos lo estamos practicando, todos estamos participando en cualquier situación que vaya encaminada a la prevención de los factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Y tanto lo estamos poniendo en práctica, que vean, aquí ya todos vinieron a la plática, todos tuvieron la información, etcétera, etcétera. Esto nos va a ayudar mucho. Desde que nosotros estemos sensibilizando al personal hasta la aplicación total, ¿no? De la política de factores de riesgo, de prevención de factores de riesgo. Respetar el ejercicio de los derechos del personal para observar sus creencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, sexo, religión, etnia o edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación. Aquí, como lo decíamos, cuando el ejemplo o la duda que tuvieron hace un rato, ¿no? Con las personas que tengan alguna situación diferente, no quiere decir que esté mal, simple y sencillamente, ¿no? Es diferente.
a la mayoría de nosotros. Entonces, para que se pueda respetar el ejercicio de los derechos de este personal, ¿sí? Cuando nosotros informamos al personal cuál es la situación de cada una de estas personas, la gente pues obviamente ya sabe que si en algún momento se enoja o grita, no es porque realmente nos quiere ofender, ¿no? Ahí es donde lo podemos entender y podemos nosotros evitar esa discriminación hacia esa persona. Al contrario, lo vamos a apoyar, lo vamos a ayudar. Entonces, es importante ese respeto al ejercicio de los derechos del personal. Crear espacios de participación y consulta, teniendo en cuenta las ideas de los trabajadores y empleados. Aquí, obviamente, cuando ya hay mucho acercamiento con el trabajador, cuando se dan esas pláticas de 5 minutos antes y después, o cuando hay acercamiento entre supervisores y subalternos dentro de la organización, aquí cuando ocurre esto, la, la misma gente... 9. Yo pienso que eran las 10. Otro micrófono. La misma gente empieza a participar, ¿sí? Y además, muchas veces estas ideas, o algunas veces, no puede existir algún cambio como el trabajador lo quiere, porque a veces son ideas y son situaciones o recomendaciones que benefician solamente a ese trabajador o empleado. Lo que sí es importante es hablar con el trabajador y decirle de por qué no se puede aplicar esa idea, esa sugerencia que está haciendo. ¿Sí? Con esto, yo creo que estamos motivando a que el trabajador se dé cuenta de que a lo mejor no era el mejor cambio que está sugiriendo, pero con esto no le vamos a bajar la moral de que siga participando. En caso contrario, si nosotros lo escuchamos nada más, o bueno, oímos sin escuchar, y le decimos que sí, que sí, que sí, y nunca hay un cambio, pues lo que muchas veces ocurre. El trabajador va a empezar, ¿para qué le digo? Nunca hace nada, nunca dice nada. Por eso es importante, ¿sí? Que exista esta retroalimentación. ¿Sabes qué? Te felicito, es buena idea, pues vamos a ponerlo en práctica. O al contrario, mira, gracias por tu información, gracias por tu participación, pero mira, por este motivo no lo podemos aplicar en este momento, tal vez más adelante. Y todo lo podemos hacer, pues dependiendo de cómo lo diga, es cómo lo van a tomar en cuenta pues las personas que participaron. Dudas, preguntas. Aquí en el chat, ahorita no tenemos ninguna duda, Bernardo. Adelante, si alguien gusta también abrir su micrófono, puede hacerlo y pues les damos la palabra. Nada, creo todo bien. Sí, creo que todo bien, Bernardo. Perfecto, Joshua. Continuamos, gracias. Aquí hay una nota. La política deberá indicar los responsables. Aquí es importante que en esta política, como lo decíamos anteriormente, ¿quiénes son los responsables de aplicar esta política? En este caso puede ser o recursos humanos, o si tienen un aseguramiento de calidad dentro de su empresa y así lo definen, bueno, pues a lo mejor las personas encargadas del aseguramiento de calidad también sean los responsables de aplicar esta política, pero sí debe quedar claro tanto el puesto y si se puede, el nombre de quiénes son los responsables. Esto es para que la gente se pueda dirigir con ellos y ya sabe con quién dirigirse. ¿Sí? Y entonces la política deberá indicar a los responsables y los recursos que se dispone para cumplir con las políticas en todos los planos de la organización, la asignación de responsabilidades tanto a las personas como a los equipos de trabajo, los cuales reciben la capacitación para la aplicación de las políticas. Esta es una nota que no es recomendable que la pongan dentro del contexto de la política, ¿sí?
los puntos que vimos anteriormente, estos sí los pueden poner aquí en el contexto de la política. Esta es una nota nada más indicativa, es una nota nada más para que nos aclare una idea. Continuamos. La política se basa en los principios siguientes. Para favorecer un entorno organizacional favorable en el centro de trabajo, aquí dice, realizar reuniones con los trabajadores para que todos tengan la oportunidad de exponer sus dudas, inquietudes, quejas relacionadas con su trabajo. Repetimos esta situación porque ya lo habíamos mencionado anteriormente. Cuando realizan esas reuniones, empieza a haber ese acercamiento. Recuerden, si hay reuniones, siempre la persona que va a atender estas reuniones debe responder. Es como en el caso, cuando doy una capacitación, yo siempre les digo, ¿saben qué? Si tienen una duda, expresen, además vale aquí que las dudas se saquen aquí dentro de la capacitación, que la duda surja cuando tenemos ya la situación, el problema dentro de las áreas de trabajo, ¿sí? Pero también es importante que le demos una respuesta. Es obvio que no somos los super sabios que vamos a tener respuestas para todo, pero lo importante es decirle a la persona que expuso su duda, ¿sabes qué? Desconozco en este momento cuál sería la respuesta, pero mira, déjame chocarlo, déjame consultarlo y te resuelvo más tarde, mañana, pasado, como ustedes crean conveniente. Y sí, no dejarlo al aire, sino si ustedes no sabían, consultar cuál sería la respuesta adecuada y acercarse al trabajador. Mira, ya chequé lo que me pedías y lo podemos manejar así, 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 así. Lo importante es que el trabajador vea que lo estamos tomando en cuenta y que no estamos dejando las cosas al aire, porque si lo dejamos así, pues el trabajador mismo le estamos quitando ya esa eh, manera de cooperar o la forma de cooperar para solucionar sus problemas y que trabaje de la mejor manera. Mantener limpias las áreas de trabajo, así como las áreas comunes, comedor, baños, sanitarios, accesos, etcétera. Recuerden que es más limpio el que menos limpia o el que menos o el que más limpia o el que menos se ensucia. ¿Quién es más limpio? ¿El que más limpia o el que menos se ensucia? Entonces es obvio que es más limpio el que menos se ensucia. Si nosotros también empezamos con promociones, con motivaciones, con difundir, que mantener los comedores, baños, sanitarios, accesos y ponerle y estar a su disponibilidad botes adecuados de basura, incluso con separación de basura, algunos letreros, por ejemplo, algo que se da todavía en las empresas, que poner esos recaditos de amor en las puertas de los sanitarios, ¿no? Fulanito ama a su planita, etcétera. Pues vamos a promover que todo se mantenga limpio, que todo se mantenga ordenado dentro de todas las áreas comunes y las áreas de trabajo. Con esto, pues vamos a, incluso, ¿no? Como lo decía anteriormente, ¿no? Vamos a ayudar a que nosotros mismos nos sentamos a gusto, nos sentamos confortables dentro de nuestra empresa. Tratar con amabilidad y cortesía a los compañeros de trabajo, jefes, subalternos, visitantes, proveedores, clientes. Recuerden que las palabras mágicas, por favor y gracias, son muy importantes, sobre todo cuando se habla con subalternos. Cuando nosotros le pedimos por favor un trabajo o una situación a un trabajador, lo va a hacer con gusto. Cuando le damos las gracias, se va a sentir él también, incluso él se va a sentir agradecido. Ay, mi jefe me dio las gracias, quiere decir que lo hice bien. Entonces, no porque se equivoquen, hay que tratarlos mal, hay que sacar el látigo, para nada. Siempre es tratar con amabilidad y cortesía. Como lo dije también anteriormente, no muchas veces no es lo que yo digo,
sino cómo le digo. Muchas veces puedo utilizar palabras en donde mi subalterno se sienta ofendido, se sienta maltratado, y a lo mejor si busco las palabras adecuadas, al contrario, me va a apoyar y lo va a ver de mejor manera. Atender todos los casos relacionados con burlas, malos tratos, discriminación, etcétera, y en su caso se sancionarán estos. Si dentro de su reglamento ya tienen ustedes qué hacer en caso de una burla, en caso de un maltrato o discriminación, bueno, siempre debemos nosotros tomar la batuta y hacer algo para evitar que se vuelva a repetir o evitar que esto ocurra. Una persona que ya se siente mal en su trabajo porque se burlan de él, porque le hacen ese moving dentro de la empresa, si lo tratan mal, pues es obvio que no se va a sentir a gusto, es obvio que no va a hacer su trabajo de manera adecuada y de ahí pueden venir los errores, incluso no solo los errores, sino problemas ya más fuertes, en este caso, que haya alguna pérdida de materiales, descomposturas de maquinaria o pleitos entre ellos, ¿no? Tanto dentro o fuera de la empresa, casi como en la escuelita, ¿no? Te espero a la salida. Entonces, por eso es importante ver en caso de que haya algún reporte de este tipo, pues hacer caso de él y si hay alguna sanción, aplicarla. Realizar exámenes médicos al personal de nuevo ingreso para procurar y mantener su salud. Aquí debemos realizar exámenes médicos y siempre promoviendo la salud. Incluso hay ocasiones en que el mismo trabajador tiene una enfermedad y no lo dice, se aguanta. Y muchas veces esta es una enfermedad, sobre todo estas enfermedades venéreas, ¿no? Venéreas, perdón, que pueden incurrir en alguna situación peor y por pena no lo dicen, pero sobre todo hay que motivar al trabajador que se acerque con el médico. Sobre todo, no sé, los trabajadores tienen mucha confianza a los médicos de las empresas, a las enfermeras, enfermeros de las empresas y muchas veces se acercan, ¿no? Aquí podría ser un buen tip, que el mismo médico pues sea aquí un parte del equipo de la aplicación de esta política, porque muchas veces hay confianza con ellos y ellos por la facilidad que tienen, por el acercamiento que tienen y sobre todo la experiencia y los conocimientos que tienen, pues pueden apoyar para que vean que se les está haciendo caso al trabajador y que él nos ayude en la implementación de esta política. Aquí se le va a llevar a cabo exámenes psicológicos y o psicométricos para situar a cada trabajador en el puesto para el cual cuente con capacidades y preparación acordes. Recuerden que no siempre un trabajador va a ser el mejor en todos los puestos. Por eso cuando se hacen estos exámenes psicométricos, psicológicos, es importante poner a cada trabajador en el puesto para el cual tiene esos conocimientos, esa experiencia, esas capacidades. Y si lo hacemos de esta manera, pues es mejor. Es como en el fútbol, no voy a poner un cuate, mi mejor defensa, no lo voy a poner como centro delantero, porque pues, a lo mejor ahí truena y ahí no lo hace, no la hace, ¿no? Es bien importante llevar a cabo estos exámenes. Si nosotros tenemos un psicólogo, un psiquiatra dentro de la empresa, pues sería lo ideal. Pero si no, pues el mismo médico nos puede apoyar en llevar a cabo estos exámenes. Obviamente, las cuestiones de exámenes psicométricos, bueno, pues ya sería a lo mejor en área de recursos humanos, en áreas de personal, ahí tenemos a la gente especializada para la aplicación de estos exámenes, la aplicación y sobre todo la calificación de estos exámenes. Realizar planes de promoción interna, lo que mencionábamos también. Aquí cuando nosotros estamos
viendo y promocionando cómo se hacen las cosas, cómo se deben de hacer, y sobre todo la palmadita, el avisar, este trabajador hizo un buen trabajo, lo felicitamos, todo esto nos va a ayudar para que el mismo trabajador se sienta contento y le eche más ganas a cada una de sus actividades. Capacita a todo el personal para el desempeño de sus funciones, su seguridad y desarrollo. Aquí la Secretaría del Trabajo nos obliga a capacitar a todo el personal. Y muchas, les digo por experiencia, muchas empresas no lo ven importante y si lo hacen, pues ya lo hacen por una obligación, más no porque le ven un beneficio. Recuerden lo que es toda la capacitación y adiestramiento, no lo vean como un gasto, véanlo como una inversión. Capacito yo al trabajador para que haga mejor su trabajo. Y si lo capacito para otras situaciones, a lo mejor lo estamos viendo para que se pueda desenvolver y pueda crecer dentro de la misma empresa. Incluso para el desarrollo de otras actividades diferentes para lo cual fue contratado, como por ejemplo brigadas de emergencia, comisiones de seguridad, etcétera. ¿Sí? Tenemos que capacitarlos, pero debemos ver lo que no es solo porque vamos a cumplir con lo que nos están pidiendo las normas, sino verlo nosotros como esa inversión. Aunque lo capacitemos en algún punto, en algún tema diferente para el cual fue contratado, por ejemplo, si tengo un operador de torno y lo capacito en incendios, es diferente la capacitación, pero si yo selecciono a una persona que sea buena en el torno y lo capacito en incendios, no sabemos si la vaya a hacer en incendios y qué tal si se echa a correr, le da mucho miedo el fuego. Bueno, ahí es diferente, por eso lo vamos a capacitar no solo en sus funciones, sino en cualquier otra situación. Y no lo vean como un costo, como un gasto, véanlo como una inversión, porque al final de cuentas esto nos va a ayudar para que el trabajador siga creciendo. Dos, en este centro de trabajo aquí, como le decíamos, pueden poner Patito SADCB para promover el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización. Se hace hincapié en que todas y todos los trabajadores y empleados son importantes para el centro de trabajo, ya que el mismo no puede funcionar si no se cuenta con personal desde la limpieza sin hacerlo menos, pasando por el personal operativo, el personal administrativo y hasta el directivo. Recuerden, nadie es indispensable en la empresa, pero todos son importantes. Cualquier trabajo, cualquier área es importante para la empresa. Por eso fueron contratados a esa organización, ¿sí? Entonces, eso sí, hay que hacerlo hincapié. Todos son importantes en el centro de trabajo, ¿sí? Cada quien dentro de su puesto, cada quien al realizar las funciones, eh, y nadie se va a hacer menos. Aquí no se debe de tomar en cuenta si es un directivo o si es personal de limpieza, les repito, sin hacerlos menos, todos son importantes. Si hacen bien su trabajo, todos van a tener ustedes un centro de trabajo ideal. En Patito A, SADCB, para lograr la adecuada realización de las tareas encomendadas, imparte a sus trabajadores y empleados la capacitación establecida en la Ley Federal de Trabajo, acorde a las actividades que desempeñan. Recuerden, si nosotros damos esas pláticas, esa capacitación, ese adiestramiento para cada una de las actividades o para las actividades que realiza el trabajador, ¿sí? Es importante, pero como lo marca la Ley Federal del Trabajo, no solo lo que me marca la ley. Nosotros debemos hacer esas evaluaciones para detectar esas necesidades de capacitación, ¿sí? Y
poder capacitar, poder adiestrar, poder difundir información para que el trabajador esté enterado de cómo hacerlo de la mejor manera y con esto logre desempeñar adecuadamente cada una de las funciones para las que fue contratadas. Esto aquí nos dice, establecida en la Ley Federal del Trabajo, hay algunas capacitaciones que la misma ley me dice, debes de capacitar a tu personal en esto, en aquello, en lo otro, pero hay algunas otras donde no están establecidas, sino que son detectadas por el área de personal cuando hace su detección de necesidades de capacitación y que a veces no son por cuestiones de su trabajo, son diferentes, pero si se requiere, es importante darlo. Y bueno, obviamente todo esto les va a ayudar para elaborar su programa de capacitación, para elaborar sus capacitaciones y cumplir ya con la normatividad en cuanto a lo que es capacitación y adiestramiento y darlos de alta en la misma Secretaría del Trabajo. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Al parecer no tenemos dudas, ¿verdad? Perfecto. 4. Empatito SADCB para lograr la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, se difunde y promueve el seguimiento a los manuales de organización y las descripciones de puesto que indican las responsabilidades específicas en cada puesto de trabajo. Aquí, cuando ya se tiene la descripción de puestos de cada uno de los trabajadores o cada uno de los puestos de trabajo, ¿sí? Los trabajadores ya saben lo que pueden y lo que no pueden hacer dentro de sus labores. Saben cuál es el principal objetivo que tienen que cumplir dentro de cada uno de sus puestos. Y esto, pues es obvio, cada empresa debe tener sus manuales de organización. Cuando se cuenta con este manual de organización, pues se debe contar con las descripciones de puesto. Con esto vamos a evitar muchas veces que el trabajador esté deambulando por todos lados, que el trabajador haga otros trabajos, otras cosas que no debe de hacer. Y con esto pues vamos a lograr mayor eficiencia, vamos a lograr y vamos a mantener las áreas de trabajo adecuadas. Y sobre todo, los trabajos que se hagan de la mejor manera. Como lo dicen algunas personas de calidad, la calidad es hacer el trabajo bien a la primera vez, no hacer el trabajo, no volver a hacerlo, no repetirlos. Entonces, hacer bien nuestro trabajo a la primera vez. 5. Para lograr la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes, en Patito de SADCB se publica en tableros anuncios, noticias y avisos de interés para sus trabajadores y empleados relativos a las labores y operaciones de la misma. Y estos, a su vez, pueden publicar en dichos tableros el mismo tipo de anuncios, noticias y avisos. En estos tableros no se incluyen avisos que no estén estrictamente relacionados con las labores del centro de trabajo. Aquí hay algunas empresas que ponen su buzón de sugerencias. Y me ha tocado ver que el buzón de sugerencias, cuando se pone por primera vez, sí hay algunos trabajadores que echan su papelito. Es obvio que algunos papelitos pues no son muy positivos que digamos, porque a veces dicen, pues es tal supervisor, es un tal por cual, o tal jefe, que así, así. Es cierto, eso a lo mejor no va a ayudar mucho si lo ven así, como una ofensa, pero si lo ven de manera positiva, a ver, ¿por qué tengo estos 3 papelitos que están hablando mal de este supervisor? Algo está pasando. ¿Qué es lo que sucede? Incluso esos papelitos de ofensa nos pueden ayudar para que podamos detectar algo está ocurriendo dentro de esa área de trabajo. Tenemos personal inconforme, tenemos personal molesto. ¿Por qué? Y es ahí donde entonces podemos nosotros trabajar, ¿sí? Podemos ver
qué es lo que tenemos que hacer, si aplicar exámenes psicométricos, si hablar con el personal de esas áreas. Obviamente ellos no van a poner su nombre, pero sí, al acercarse, nos podemos enterar y podemos tomar algunas soluciones antes de que explote o que ocurra algo diferente, ¿no? Desde hablar con la persona que se está ofendiendo hasta hablar con el trabajador para saber qué es lo que realmente está pasando y podamos dar alguna solución. También de la misma manera podemos encontrar en el buzón, si es que pusieron buzón, poner en el buzón, podemos encontrar algunas recomendaciones que puedan ser buenas, podemos encontrar algunas soluciones a problemas que hayamos tenido anteriormente, por eso es importante tenerlo. Es más difícil que un trabajador agarre un papelito, lo llene y lo ponga o lo pegue en un pizarrón. Yo creo que se hace más confidencial si se pone el papelito. Pero no lo dejen así, porque muchas veces ponen la recomendación, ponen qué es lo que está pasando y no le hacemos caso. Me ha tocado ver buzones súper polvosos y se me ha ocurrido abrir el buzón cuando está súper polvoso y tiene papelitos, viejísimos que no les hacen caso. Es por eso que se debe de tener siempre un responsable para el manejo de ese buzón, ¿sí? Y que ese responsable sea conocido también por toda la gente y sabemos, y ellos deben de saber que solamente va a tener injerencia el personal de esa área responsable del buzón. Entonces, si lo hacemos de esta manera, pues le vamos a dar más confianza al trabajador y créanme, hasta los papelitos negativos nos pueden ayudar para podernos enterar qué es lo que está pasando o si algo está pasando dentro de la organización. Para promover un trabajo digno y lograr un entorno organizacional favorable, Empatito SADCB realiza una distribución adecuada de cargas de trabajo. Las jornadas de trabajo, conforme a la Ley Federal de Trabajo, para tal efecto, definen los manuales de organización y en las descripciones de puesto que se emiten, así como en el Reglamento Interior de Trabajo en función de la naturaleza específica de la labor de que se trate. Aquí es muy importante en el manual de organización y en la descripción de los puestos de trabajo que se tenga bien distribuida la carga de trabajo. No porque sea hombre, no porque sea mujer va a tener más o menos carga de trabajo. Obviamente dentro de las posibilidades y actitudes, bueno, no actitudes, aptitudes de cada persona debe de tener esa carga de trabajo. No porque por el hecho de que una persona sea flaquita, pues lo vamos a poner a hacer cosas diferentes a una persona gordita. Esto es completamente, esto no debía de manejarse de esa manera. Por eso tampoco se vale, que incluso esto ya no lo menciona en la ley, que si para un mismo trabajo la remuneración debe ser igual. Sí, entonces aquí no va a depender de que si es amigo del supervisor y tiene el mismo trabajo, le voy a dar un mayor sueldo. Bueno, pues dentro de esos manuales de organización también deben de tener sus listas de sueldos y salarios, ¿no? Que tiene no cada trabajador, cada puesto de trabajo. Obviamente, cuando ya el trabajador llega a ese puesto de trabajo, por ende, pues ya sabemos cuál va a ser su salario. ¿Sí? Por eso es importante que tengamos ese listado de sueldos y salarios dentro de cada puesto de trabajo, no dentro de cada trabajador. Preguntas, dudas. Nada. Aquí en el chat no tenemos ninguna duda, Bernardo. Perfecto. 7. Para reconocer el desempeño de los trabajadores en el centro de trabajo, se evalúa por lo menos
una vez al año el desempeño de cada uno de sus trabajadores y empleados, lo cual se lleva a cabo personalmente por conducto del supervisor o jefe inmediato del trabajador o empleado de que se trate. Y los resultados de la misma sirven de base para determinar el reconocimiento o beneficios a los trabajadores sobresalientes. Y aquí es bien importante. Recuerden que hay empresas que tienen sus sindicatos y que muchas veces el salario no se basa en el desempeño del trabajador, ¿sí? Sino se basa en sus tabuladores que tienen. Y aquí es por puesto de trabajo. Y en empresas donde tienen sindicato y tienen lo que le llaman empleados de confianza, que bueno, yo no le llamaría empleados de confianza, yo le llamaría empleados simplemente porque los sindicalizados no son empleados de desconfianza, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos reconocer ese desempeño. A lo mejor es un empleado sindicalizado y que por el tabulador no le podemos subir el salario, pero pues hay otras maneras de reconocerle su desempeño, ¿no? A lo mejor tenemos dos operadores de troqueles y un operador de troqueles mejor, más eficiente, no me falta, le echa más ganas que el otro, pues hay que reconocérselo a él, no le podemos subir el salario por cuestiones sindicales, pero sí lo podemos apoyar como, pues, felicitándolo, dándole algunas otras incentivos, lo que mencionaba hace rato, ¿no? A lo mejor le damos, vete con tu esposa y tus dos hijos al cine, mira 4 boletitos, o a lo mejor mira como reconocimiento, pues ahí tienes un pequeño bono o un pequeño premio, etcétera, como lo quieran manejar. Sí es importante que lo reconozcamos, ¿sí? Obviamente, siempre debe ser el conducto, el nivel jerárquico que está arribita. ¿Para qué? Para que esto también vaya subiendo y no nada más sea la felicitación del supervisor, sino ya se vaya al gerente, al director, etcétera. Este reconocimiento, créanme, lo que es muy importante y que nos va a servir y va a ser benéfico para cualquier empresa, porque este trabajador que es sobresaliente, pues es obvio, va a continuar echándole ganas, va a continuar haciendo las cosas de la mejor manera y con ellos, con este tipo de trabajadores, vamos a tener menos situaciones generales anómalas. 8. Este centro de trabajo o en patito A, SADCB se compromete a vigilar el cumplimiento de las normas dirigidas a prevenir cualquier conducta o comportamiento que implique violencia laboral, a salvaguardar la información que sea recolectada, dar trámite e intervenir de forma oportuna en las quejas que se reciban por los medios establecidos. Aquí este punto, pues es obvio, nos compromete a vigilar el cumplimiento de las normas en las cuales se basa la norma 035, ¿sí? Esto es estrictamente por eso, porque nos habla de la conducta o comportamiento de la gente. Entonces, aquí esto, recuerden, algo que debemos hacer hincapié cuando hablemos de toda esta información es ver que esa información es confidencial. Si el trabajador no tiene la cabeza que es confidencial, si tiene la idea, cree o le consta que esa información se difundió en la empresa, se va a perder la confianza y se va a evitar ellos van a evitar dar información y avisar a los compañeros de que eso está mal, ¿no? Entonces, desde un principio ya estamos promoviendo eso. Por eso debe ser siempre confidencial, ¿sí? Si le puso nombre, es tratar exclusivamente con él y tratar de solucionar la situación sin que los demás se enteren quién fue. Si lo hacemos de esta manera, pues el trabajador va a tener más confianza, se va a acercar más y va a apoyar en alguna otra situación, nos va a estar ayudando.
Por eso es importante que nosotros podamos hacerlo o debemos hacerlo de manera confidencial. ¿Alguna pregunta antes de ir al compromiso? Únicamente te agradecen por tu exposición y te felicitan, Bernardo. Por ahora mencionan que todo es bastante claro. Ok, entonces vamos con el compromiso, ¿no? Este compromiso sí es importante ponerlo también dentro de sus políticas. Empatito SADCB se debe comprometer firmemente en mantener un entorno laboral seguro y respetuoso, alineándose con la NOM 035 para mejorar continuamente las condiciones laborales fortalecer la salud mental de los empleados, promoviendo un mejor clima laboral y contribuyendo a la detección temprana de los factores de riesgo psicosocial, asegurando así el bienestar integral de todos los trabajadores y la sostenibilidad de la organización. Si esto lo ponen al final de su compromiso y también va firmado por el directivo de mayor nivel dentro de la organización, la persona responsable de dar a conocer y aplicar esta política, pues nos va a ayudar porque estamos dando nombres y estamos diciendo que también las personas de arriba, como muchos les dicen, están comprometidas con la aplicación de esta norma 35. Es por esto que si ustedes lo aplican de esta manera, pues vamos a ayudar no solo a cumplir con la norma 35, sino van a ayudar al proceso productivo dentro de cada una de las empresas. Con esto quiere decir que productivo no es solo fabricar, sino cualquier labor que tenga que hacer, ya sea una empresa de servicios, ya sea una empresa que haga, que saque producciones, son productivos. Y no solo estas empresas, sino todas las empresas que tienen, para eso nos contratan, dicen es trabajo, es que el trabajo no cualquiera lo hace de manera adecuada. Si nosotros trabajamos en esto, vamos a ver que nuestra empresa va a ir para arriba. Recuerden, esto no es solo de una sola vez, sino seguir y seguir hasta que logremos nosotros la perfección, que bueno, dicen que es inalcanzable, pero bueno, si estamos cerquita de ello, qué mejor. Preguntas, dudas. Vamos bien al parecer por el momento. Vamos bien. Pues esto es el taller para elaboración de la política de prevención y riesgos sociales. Como yo les decía en un principio, si nosotros aplicamos esta política de manera adecuada, pues vamos a lograr algunos beneficios, ¿no? Algunos beneficios importantes para cada una de nuestras empresas. Y este ejemplo de política y todo lo que vimos ahorita, te lo voy a pasar, Joshua, y de manera editable, para que cualquier empresa, si la quiere aplicar, pues lo único que tiene que hacer es poner su logotipo, en donde dice empresa, poner el nombre o la razón social de cada una de sus empresas, y ellos pues se facilitan el trabajo. Como lo dice esta misma política y esta sugerencia que nos da la Secretaría del Trabajo, no es obligatorio que la pongamos tal como lo vimos. Le pueden quitar, le pueden poner, la pueden adecuar a cada una de sus empresas, de sus organizaciones, obviamente para mejor comprensión y que sea más eh, completa, más digerible para los trabajadores y que les sirva realmente la información, ¿no? Por esto, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta al respecto. Veo por aquí sus reacciones y al parecer no. Adelante también si gustan abrir sus micrófonos, pueden hacerlo si quieren hablar o también enviarlo directamente aquí en el chat. Me parece que todo quedó bastante claro, Bernardo, hasta aquí. Todo quedó claro.
Bien, pues estamos terminando entonces la exposición. No me queda más que agradecerles la atención, el apoyo, Joshua, para la realización de esta plática. Yo le llamo plática, y de todos modos, tienes mi número telefónico. Si alguna de las personas de los que están escuchando y que tomaron el curso tienen alguna duda de manera particular, con gusto, yo no tengo ningún problema porque les proporciones mi número telefónico, mi correo, y me pueden llamar. Si por algún motivo no les contesto en el momento que me hablan, yo les voy a regresar la llamada, porque por ejemplo, como ahorita, si estoy en un curso, si estoy en alguna reunión, pues no contesto, pero yo devuelvo las llamadas, ¿eh? Si ustedes algún día gustan que los apoye haciendo recorridos en las empresas, recorridos de seguridad, también lo podemos hacer, no solo para la cuestión de la aplicación de la norma 35, sino para la aplicación de toda la normatividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en cuestión de capacitaciones, en cuestiones de actividades que tengan que hacer sus brigadas, sus comisiones, manera física, observación de seguridad de sus empresas, etcétera. Entonces, con gusto los atiendo, nada más un poquito de paciencia por si estoy ocupado, pero el mismo día, créanme que el mismo día yo les regreso la llamada. Muy bien, pues te agradezco mucho, Bernardo. Estaré recibiendo ahí el material también para compartírselos y bueno, que también esto les pueda servir al momento de estar, como bien decías, elaborando este programa que creo que va a ser bastante útil para las instituciones. Muchas gracias, Bernardo. Voy a proceder a proyectar ahora mi pantalla. Y pues de igual forma, por parte de la Junta de Asistencia Privada, te agradecemos mucho el trabajo que haces, muy claro, y queremos otorgarte el siguiente reconocimiento que va a nombre de la Junta de Asistencia Privada y otorga el siguiente reconocimiento a Bernardo Jiménez Sánchez por haber impartido la actividad de capacitación, taller para la elaboración de la política de prevención de riesgos psicosociales. Este formato va firmado por la maestra Gabriela Lobato Belmont, directora de programas asistenciales. Te agradezco mucho, Bernardo, por haber participado en la actividad, por habernos compartido de tu conocimiento, de tu experticia en el tema. Y bueno, también les agradezco muchísimo también a todas las instituciones que estuvieron en esta sesión. Tengan presente que cualquier duda, cualquier inquietud, yo voy a estar ahí súper pendiente por el correo electrónico. Pueden escribirme mediante ese medio, también aquí en el chat, si es que hubo alguna duda más. Y si no pueden escribir, ya saben, envíenme correo electrónico y yo les estoy ayudando, perdón, ya sea por teléfono o directamente al correo electrónico. Muchas gracias a todos, a todas los que nos acompañaron el día de hoy. Con esto estaremos finalizando. ¿Quisieras agregar algo más, Bernardo, ya para cerrar nuestra sesión? Pues nuevamente, solamente y nuevamente agradecer la atención, agradecer el apoyo, tu apoyo, el apoyo de la doctora Lobato, también de Adán, ese apoyo. Y bueno, pues aquí estamos para servirles y pues no perderemos el contacto. Excelente. Claro que sí, Bernardo. Les agradezco mucho y que pasen un muy bonito miércoles, ya a mitad de semana. Entonces, que tengan un excelente día y nos estamos viendo muy pronto.